Hemos visto de que la derivada se circunscribe únicamente o se reduce únicamente a derivar las componentes del vector, no así los vectores, porque son vectores constantes, aunque sí, en realidad sí se estarían derivando, pero la derivada en los tres casos vale cero, porque la derivada de un vector constante vale cero, como hemos visto en la clase anterior. Por lo tanto, si vamos a derivar un vector que tiene base constante, formada por vectores constantes, y jk en este caso, esas derivadas se anulan y la derivada de la función, propiamente dicho, de toda la función, se reduce únicamente a derivar las componentes de dicha función. ¿De acuerdo? Eso, sin embargo, no quiere decir que los vectores de la base no debiesen derivarse. Sí se derivan, solo que sus derivadas valen cero. Bueno, habíamos quedado en esta parte y vamos a ver algunos ejemplitos. También hemos visto lo que es el límite, lo que significa el límite, lo que significa la continuidad. Y cuando hallamos límites, lo que hemos dicho es que lo que hacemos es calcular en realidad los límites de cada una de las componentes de la función. Fíjense que esta es la función en su forma paramétrica. Nos hace recuerdo mucho a la ecuación paramétrica de una recta. X dependía de t, y dependía de t, y z dependía de t, y muchos de nuestros problemas los hemos resuelto utilizando el parámetro t para encontrar un punto específico, para encontrar un punto sobre una recta, para encontrar intersecciones de rectas, etcétera, etcétera, o de una recta con un plano. Acá es lo mismo, solo que fíjense que las funciones ya no son formas lineales, ¿no? Pueden ser funciones trigonométricas, pueden ser funciones exponenciales, pueden ser funciones polinómicas, o cualquier tipo de función que me permita describir una curva en el espacio o en el plano. Esta es la función que me da, su componente en x es 1 más seno de t elevado todo a la 1 sobre t, y es igual al arco seno de t, y z es igual a tangente de t menos seno de t dividido entre t al cubo. Lo que nos están pidiendo es que calculemos el límite cuando t tiende a 0. Todas son indeterminaciones, ¿no? Todas son indeterminaciones. Tengo 1 elevado al infinito, voy a tener 0 sobre 0 y voy a tener 0 sobre 0 en el tercer caso. Si yo voy a hallar el límite de esta función vectorial, si vamos a calcular el límite de esa función vectorial, hay que hallar el límite de estas tres funciones. El límite de la primera función, el límite de la segunda función componente y el límite de la tercera función componente. Hay que hallar esos tres límites. Fíjense que son límites que deberíamos poder calcular sin mayor problema. Son límites bastante sencillos. Puedo usar L'Hopital o puedo usar todos los métodos que ustedes hayan aprendido en cálculo 1 para calcular un límite. Vamos a resolver uno de ellos, el primero, digamos. Quiero hallar el límite de esta función. Bueno, esta es una función que lo puedo llevar a una forma conocida. Y para eso, fíjense, voy a hacer un pequeño truco. Voy a hallar el límite, pero todo lo voy a elevar a seno de t sobre t. Esta es la parte donde hacemos un pequeño truco. Luego, lo separamos. Este t lo pasamos a multiplicar acá. Y el seno lo pasamos al denominador, acá. Y por lo tanto, calculamos el límite. O seguimos tratando de multiplicar o de calcular el límite. El primer límite, fíjense que el límite puede entrar a la base y puede entrar al exponente, que es lo que normalmente se hace, ¿no? Con las propiedades de límites. Entonces voy a calcular este límite y este límite. Este límite vale 1, el del exponente. Y este otro es un límite conocido. Es 1 más seno de t, 1 sobre t, y ese límite vale e. Entonces hemos calculado nuestro límite. El límite para la variable x, es decir, esta función vectorial cuando t tiende a 0, sí tiene componente en x. Sí tiene componente en x acá. Y su componente vale e. Es un límite permitido, real. Por lo tanto, nuestro primer resultado, el que acabamos de hacer, vale e. Estos otros se los dejo a ustedes para que los calculen. El seno de t sobre arcoseno de t sobre t vale 1. Pueden usar L'Hopital o pueden hacer un artificio. Y acá un poquito de trigonometría en el tercer límite les va a permitir rápidamente encontrar que ese límite vale 1 medio.
Por lo tanto, el límite de la función cuando t tiende a 0 es un vector con componentes reales. Si tiene componente y esta función es continua en t igual a 0. ¿De acuerdo? Entonces, hallar los límites de una función vectorial es calcular el límite de cada una de las componentes. Reitero, acá no vamos a estudiar teoría de límites en mayor profundidad porque esto ya es un tema que ustedes con más detenimiento seguramente lo han visto con anterioridad, en alguna asignatura anterior en cálculo 1, ¿no? No se olviden de que las materias se van estudiando y se van construyendo, el conocimiento se va construyendo a partir de cosas que hemos aprendido antes, porque si no volveríamos a lo mismo y volveríamos a lo mismo y volveríamos a lo mismo y no tiene sentido. Nunca dejaríamos de estudiar límites, ¿no? Eso es lo que hemos hecho hasta la clase anterior y esto es un ejemplo de cómo se calcula un límite. Lo que vamos a hacer ahora es estudiar la rectificación de una curva. Es decir, ¿qué es la rectificación? Cuando ustedes tienen una curva cualquiera que tiene una forma arbitraria que puede estar descrita por alguna curva en general, una cosa como esa, por ejemplo, y tienen un punto de inicio y tienen un punto de llegada, un punto de partida que es este, y un punto de llegada que puede ser este otro, acá el punto azul. Tenemos un punto de partida y un punto de llegada. La rectificación de una curva es estirar a esta curva, a esta forma curvada que tenemos, y medir su longitud. En otras palabras, yo quiero saber qué longitud existe desde el punto negro hasta el punto azul, desde el punto de partida y el punto de llegada. ¿Cuál es la longitud? Quiero analizar su dimensión lineal. Es como tener un alambre doblado y estirarlo y calcular su longitud. A eso se le llama la longitud del arco. Y es la rectificación de la curva. Rectificación de la curva quiere decir que lo estiro la curva y mido su longitud. Solo que no siempre no se puede estirar la curva, ¿no? O sea, hay que usar un método alternativo. Bueno, en la vida real posiblemente sí. Si tengo una circunferencia de un alambre, el alambre lo puedo desarrollar y puedo medir su longitud sin necesidad de recurrir a ninguna fórmula. Pero cuando no tengo la posibilidad de estirar esa curva, entonces tengo que recurrir a algún procedimiento matemático que me permita estimar y determinar en realidad la longitud que existe siguiendo la forma de la curva entre el punto negro y el punto azul. A eso se le llama, reitero, la rectificación de una curva. Y es la medida, dice, de la distancia o camino recorrido a lo largo de la curva o su dimensión lineal. ¿Cómo calculo eso? Bueno, se calcula a partir del elemento arco. El elemento arco es un pequeño pedacito de esta curva, es un pequeño arco, no va a ser una recta, va a ser un pequeño arco. Y ese elemento diferencial de arco tendrá por componentes diferencial de x, diferencial de y, diferencial de z, y fíjense, tiene una dimensión vectorial, es una forma vectorial. Entonces, voy a construir un pequeño vector en cada uno de cada momento de la curva para luego integrarlos o agregarlos a través de una suma. Tengo una y aquí vamos a tener otra y aquí otra y otra. Son elementos diferenciales de arco. Por lo tanto, vamos a partir de esta formulita o de esta expresión que es un vector pero en su forma diferencial. A ese vector le estoy llamando el arco porque es un pequeño arco, un pequeño elemento de arco ahí. Lo que voy a hacer es multiplicar en producto escalar este vector consigo mismo. Y ya sabemos por propiedades de vectores que eso no es más que sus componentes elevado al cuadrado, por más de que sean elementos diferenciales, no hay problema con eso. Son los elementos diferenciales elevados al cuadrado. El resultado de esto es el módulo del vector diferencial de ese elevado al cuadrado, y esto va a ser su módulo. Fíjense que no tiene la flechita ya de vector. Es el módulo del vector diferencial de ese elevado al cuadrado. Y en esta expresión voy a hacer un pequeño truco. Lo que vamos a hacer es dividir a ambos lados por el diferencial de t al cuadrado. Entonces acá tengo el diferencial de s dividido entre el diferencial de t, y a eso se le llama derivada. Las derivadas, jóvenes, son divisiones entre elementos diferenciales. A eso se le llama derivada, si quieren tener otra forma o otra visión.
Cuando yo divido dos elementos muy pequeñitos, dos elementos diferenciales, a ese procedimiento se le llama derivada, y es lo que hacíamos en cálculo 1 al derivar una función que también hemos comentado de que es una transformación lineal. Por lo tanto, el diferencial de arco dividido entre el diferencial de t elevado al cuadrado, porque todos estos términos están elevados al cuadrado, me va a permitir escribir esa parte de la ecuación así. El denominador lo puedo distribuir y genero otras derivadas. Derivada, derivada y derivadas elevado al cuadrado. Elevados al cuadrado. Pero esto para mí es el módulo de un vector, de otro vector. Y ese vector va a ser un vector derivada, ya sabemos derivar. Se deriva la componente a componente, las componentes, valga la redundancia, de un vector. Y en este caso el vector se llama diferencial de S. Entonces los expresamos como un producto escalar, y yo sé que esto es la derivada de la función, que lo estoy denotando con este apóstrofe, ¿no? F' de t es la derivada, lo que hemos definido la clase anterior. Esto, estoy derivando esa función y se deriva componente a componente. Estamos derivando componente a componente. En este caso de una función que se llama arco, estoy derivando respecto de t, y es respecto de t, y z respecto de t. Eso me permite formar esos productos escalares, ese producto escalar. Por lo tanto, voy a tener f' escalarmente con f', y eso es el módulo de f' por componentes de vectores, o por la teoría de vectores que hemos visto y sus módulos. Hemos utilizado bastante esta propiedad y fíjense, seguimos utilizando porque seguimos trabajando con vectores, ¿no? Este término está elevado al cuadrado y este también está elevado al cuadrado. Es que lo que voy a hacer es aplicar raíces a ambos lados y quedarme con el signo positivo, porque acá tengo un módulo, tengo el módulo, la norma del vector que es positivo. Y la raíz, si bien tiene dos signos, nos vamos a quedar con el signo positivo porque el arco es positivo, es una distancia lineal. Se mide en metros, no es en menos metros, ¿no? La distancia siempre es positiva, es un valor absoluto. Por lo tanto, sacándole la raíz, llegamos a esta expresión. Acá hacemos separación de variables. Este diferencial de t que está dividiendo pasa a multiplicar al otro lado. Fíjense lo que les decía hace rato. Las derivadas son divisiones, por eso puedo hacer eso. Estoy separando variables. Las mismas variables, todos los que tienen diferencial de t a un lado y todos los que tienen diferencial del arco al otro lado. A eso se le llama separación de variables, ¿no? Y es una de las formas más sencillas de resolver una ecuación diferencial. Estoy resolviendo una ecuación diferencial. Esta ecuación estamos resolviendo. La derivada de S es respecto de t. Y para resolver esta ecuación diferencial, el diferencial de t lo estoy pasando al otro lado. Así tengo una función que depende de t íntegramente de este lado. Y a este otro lado tengo la variable que quiero despejar, o que quiero hallar, que es el arco. Aplicando cuadraturas a ambos lados, es decir, aplicando integrales a ambos lados, por el teorema fundamental del cálculo, este elemento diferencial se va a cancelar con la integral y me va a permitir despejar S. Y a este otro lado también voy a poner una cuadratura, una integral. Entonces estoy integrando miembro a miembro. Los límites de esta parte de la ecuación los pondré de 0 a S, y acá colocaré de t sub 0 a t sub 1, es decir, desde el punto negro que está definido para el punto t sub 0 hasta el punto azul que está definido para el instante t igual a 1 o t sub 1, como le hemos llamado. Y esta es la expresión. Y esta es la expresión general para encontrar longitudes de arco. Entonces ahora, si analizo esta formulita, digo, la longitud de arco no es muy complicado de hacer. Lo difícil tal vez sea resolver la integral. Pero en general lo que tengo que hacer, si me dan una curva que va a estar descrita por una función f de t, lo que tengo que hacer es derivarla a la función f de t y hallar su módulo. Y lo integro entre los puntos inicial y final, o en el intervalo del tiempo donde me dicen que estoy queriendo calcular o rectificar nuestra curva. Imagínense que yo quiero moverme desde acá hasta acá y quiero saber qué longitud estoy recorriendo.
Entonces, si tengo la ecuación de esta curva, que va a ser una función vectorial f de t como esta, si yo tengo una función vectorial f de t, lo que tengo que hacer es derivar sus componentes, componente a componente, e integrar. La integral posiblemente podría ser difícil, pero también es un tema que ya han estudiado en cálculo 1. No siempre todas las curvas voy a poder calcular a pulso, ¿no? Algunas se calculan con una integral, con una calculadora o con algún apoyo informático, digamos. Y otro resultado que es importante acá y que hay que acordarse, porque vale la pena acordarse, es esto. Porque ahora estoy introduciendo, aparte del parámetro t, que era el parámetro que habíamos usado para definir las curvas en el plano o en el espacio, ahora estoy introduciendo otro parámetro, que es el parámetro arco. O sea, a partir de ahora puedo manejar dos parámetros. Puedo parametrizar mis curvas en función de dos parámetros. Uno, el parámetro t, que lo puedo asociar con el tiempo, y el otro, que es el parámetro s, que va a ser en realidad la longitud, la rectificación de la curva. En otras palabras, el arco, la longitud del arco. Y son dos parámetros importantes. Uno, reitero, asociado al tiempo y el otro asociado a una longitud de arco. Y cuando yo derivo el arco respecto del tiempo, esto es como una receta de cocina, ya como una receta de repostería. Si yo derivo el arco respecto del tiempo, si alguien me dice cuánto vale la derivada del arco respecto del tiempo, yo diré a la primera derivada de la función vectorial en módulo. Ya es una receta de cocina. ¿De acuerdo? Es una receta de cocina. Es una fórmula que acabamos de deducir o de darnos cuenta a partir de esto, de este desarrollo que hemos hecho. Veamos algunos casos, algunos ejemplos. Trataremos de hallar expresiones para la longitud de arco en distintas posibilidades, con distintas posibilidades. Por ejemplo, yo quiero hallar la longitud de arco cuando la función me lo dan en términos de x y de y. Es decir, la curva me la dan como en cálculo 1, y igual a x al cuadrado, y igual al logaritmo de x, y igual a x al cuadrado más 2x menos 3, una parábola, o cualquier otra curva de cálculo 1, es decir, una función con dos variables, una variable independiente y una variable dependiente. ¿Cómo yo hallo la longitud de arco? Porque para usar esta formulita, yo tengo que parametrizar la curva. ¿Y qué pasa si la curva no está parametrizada? La curva me la tienen que dar así, como en el ejemplo que hicimos acá. Como en este caso, la curva me la tendrían que dar así, porque así puedo derivar respecto de t las tres componentes y hallar su módulo. Pero ¿qué pasa si la curva me dan como la ecuación de una circunferencia, por ejemplo? Entonces, en esos casos, fíjense lo que puedo hacer. Voy a recurrir a esta fórmula. La longitud de arco, desde mi experiencia, desde mi punto de vista, deberíamos siempre expresarlos de esta forma. Deberíamos hallar usando siempre esta formulita. No tanto esta. Esto es lo que aparece en todos los libros, ¿no? El ayudante les va a mostrar esto, en los libros que lean va a aparecer esta formulita, y les dicen así se calcula. Esa es la fórmula. Pero a mí me gusta verla más como esta ecuación, porque esta es más manejable y me permite hacer más cosas. Si suponemos que tenemos una curva en el plano, por lo tanto no va a haber el diferencial de z, no va a haber esa expresión. Esa expresión vale 0. ¿De acuerdo? Y nos vamos a quedar con eso. Nos quedaríamos solamente con eso. Entonces es lo que estoy queriendo hacer, usar solamente esa expresión. Y fíjense que le he sacado una raíz, y he aplicado una integral a ambos lados. Por eso ha aparecido el diferencial, acá el elemento diferencial, que es este mismo, que va a desaparecer cuando lo integremos. Y la formulita, fíjense cómo podríamos hallar. Esto posiblemente lo han visto en cálculo 1. Lo único que voy a hacer es factorizar el diferencial de x. Lo voy a sacar de la raíz. Y al sacarlo de la raíz, esto se va a quedar como 1. Y va a pasar a dividir a este término. Y por eso me queda esto. Entonces, saco el diferencial de x que estaba elevado al cuadrado, fuera de la raíz como diferencial de x, y ya tengo una fórmula para encontrar la longitud de arco
para cualquier curva que esté expresada en términos de X y en términos de Y. Por ejemplo, la curva que me podrían dar podría ser una cosa como esta. Quiero hallar la longitud de arco. A ver, no me permite a veces. Vamos a ver si ahora. Yo quiero hallar la longitud de arco de una parábola como esta. Una parábola 2x más 2 veces x menos 1. Una parábola como esta. Es una ecuación parabólica y me lo han dado así a la función. Y yo quiero hallar su longitud de arco para un x que varía entre 0 y 1, por decir algo. Según esta formulita, lo que tengo que hacer es encontrar la derivada, ¿no?, de esa función. Lo que tenemos que hacer es derivar esa función. Y vamos a encontrar la derivada de y respecto de x. Y eso será nada más que 2 veces x más 2. Ya tengo. Por lo tanto, esta expresión lo tendré que elevar al cuadrado. O sea, agarro esta mi fórmula y diré mi longitud de arco va a ser igual a la derivada de y respecto de x, que vale todo esto. Lo pondremos acá. Y tengo que integrar esa expresión. Y vamos a suponer que x varía entre 0 y 1, por ejemplo. Entonces hay que integrar esta función. Hay que elevar primero el término cuadrático, tener una integral con raíz, bueno, y aplicar todo lo que yo sé en integrales para calcular. Pero fíjense, estoy usando yo esta formulita cuando la función me lo dan de esta forma, y puede ser cualquier curva. Acá yo he escogido una curva polinómica, ¿no? Pero podría ser, no sé, una circunferencia, x al cuadrado más y al cuadrado igual a 2. O sea, habrá que derivar y respecto de x en esa forma implícita. Y calculamos así nuestra longitud de arco. ¿Qué pasa si la curva, veamos otro caso, qué pasa si la curva nos las dan en coordenadas polares? Las coordenadas polares también ustedes la conocen, Las variables de las coordenadas polares son el radio y el ángulo. Entonces voy a volver a usar la misma fórmula. Fíjense, no tengo las derivadas, no estoy usando esto. Estoy usando este otro que me gusta más. Esto me da más posibilidades. Entonces voy a volver a usar esa formulita. En realidad estoy usando, podemos hacer una copia y decir, bueno, voy a usar todo eso. Lo pongo aquí adelante. Voy a usar esto. Entonces le saco la raíz, por eso aparece una raíz acá, y luego desaparece esto y luego aplico integrales a ambos lados. De ahí ha salido esta expresión, de esta expresión. Pero como la curva ahora está en coordenadas polares, una curva cualquiera, por ejemplo, radio igual a 2 coseno del ángulo, esa es una circunferencia, por ejemplo, está en polares. Entonces, este método ya no me sirve. Y esto tampoco, porque la curva está en polares. Tendría que parametrizar mi curva. Se complica, o se podría complicar. Lo que vamos a hacer es hallar una expresión para hallar longitudes de arco, o para calcular longitudes de arco, utilizando coordenadas polares. En coordenadas polares yo sé que x es una función que depende de r y de θ, y y va a ser una función que depende de r y de θ también. A estas ecuaciones que he puesto acá se les llama ecuaciones de transformación. Y esto es como decir función, ¿no? Es como decir f va a ser una función de x y de y eso va a ser una función de x y de y. Puedo poner así, o puedo poner como estaba. Significa lo mismo. Por lo tanto, en coordenadas polares, las ecuaciones de transformación son x igual a r coseno del ángulo y y es igual a r seno del ángulo. Esas son las ecuaciones de transformación, que me imagino deben conocer. Lo que voy a hacer es encontrar su diferencial total. El diferencial total va a ser igual a la derivada del primero, porque esto tiene dos variables, depende del radio y del ángulo, por lo tanto tengo que derivar las dos variables y diré la derivada del primero, solo que ahora esa derivada significa diferencial total, por el segundo sin hacerle nada, menos, el menos porque voy a derivar el coseno, el primero sin hacerle nada a esta variable, por el diferencial del ángulo θ, y eso primero derivaremos, su derivada es el menos seno de θ por el diferencial de θ. Hemos encontrado su diferencial total.
Es una derivada simplemente, ¿no? Y al derivar aparecen los elementos diferenciales. La derivada de R es 1 por el diferencial de R. Aquí está, diferencial de R por 1, por el segundo sin hacerle nada, que es el que viene acá. Luego, el primero sin derivar, que está acá, por la derivada del segundo. La derivada del segundo es menos seno de tita por el diferencial de tita, porque estoy hallando un diferencial total. Lo mismo para la variable y. Luego, ¿qué dice mi fórmula? Mi fórmula dice que tengo que elevar al cuadrado esas formas diferenciales. Por lo tanto, voy a elevar al cuadrado el diferencial de x y su desarrollo es todo eso. El cuadrado del primero, que sería esto, menos el doble producto del primero por el segundo. Fíjense que los elementos diferenciales los estoy poniendo atrás, más el cuadrado del segundo, que sería esto. Más r al cuadrado, seno al cuadrado de tita, diferencial de tita al cuadrado. Lo mismo para el diferencial de y. El diferencial de y también necesito que esté elevado al cuadrado. Encontramos el diferencial de y también elevado al cuadrado. Y finalmente lo sumamos. Los sumamos. Fíjense que al sumarlos algunos términos se van a ir. Se van a ir, por ejemplo, este término se me va a cancelar con este término. Se nos está yendo y acá sumando me va a quedar simplemente r diferencial de r al cuadrado, porque acá tengo un coseno y aquí tengo un seno al cuadrado. Por el teorema fundamental de la trigonometría solamente me quedo diferencial de r. Acá lo mismo. Aquí tengo un r al cuadrado, aquí tengo un seno y aquí tengo un coseno al cuadrado y me queda diferencial de tita al cuadrado. Me queda todo eso. Y esta es la expresión más importante, esta. Y esta es la expresión para hallar longitudes de arco en coordenadas polares. Y fíjense que ya no es pitagórica, ¿no? Ya no es pitagórica. Esta es una expresión pitagórica, este es el módulo de un vector. Esto es el módulo de un vector. En cambio, esta otra no, porque aparece este término que no debería haber, pero ahora sí aparece porque su métrica es diferente. Uno mide longitudes de manera diferente en coordenadas polares. Eso es lo que me está diciendo esta expresión. Y al elemento arco, a este elemento diferencial de arco, se le llama la métrica del espacio vectorial. Y la métrica es la forma como yo mido distancias dentro de un espacio vectorial. Y es la parte más importante cuando uno estudia espacios vectoriales. Porque yo quiero cuantificar ese espacio vectorial y quiero saber cómo se miden distancias. En coordenadas cartesianas rectangulares es el módulo de un vector, pero en polares ya es un poco diferente. Su métrica ya no es euclidiana, es una métrica riemanniana, así se llama, la métrica de Riemann, porque aparece este término que ya no es uno, ya no es uno. Pero, como este ya es una expresión escalar, lo único que voy a hacer es despejar, por ejemplo, de esta parte pintada con rojo, el diferencial de tita elevado al cuadrado. Es lo que voy a hacer. Estoy despejando el diferencial de tita al cuadrado y me queda una expresión como esta. No, por lo tanto, ahora lo que voy a hacer es aplicarle integrales a ambos lados y evaluar la integral entre un ángulo 1 y un ángulo 2. Y esta es la expresión para encontrar longitudes de arco cuando la función está expresada en coordenadas polares. Por coordenadas polares, ¿qué quiere decir? Por ejemplo, querría decir una cosa como esta, como un ejemplo. Podría tener una curva como esta. R igual a 2, por ejemplo, coseno de tita. Esa es una circunferencia. Esta es una circunferencia trasladada respecto al eje X. Su centro seguramente va a estar en 1,0, pero es la circunferencia en polares. ¿De dónde ha salido esto? A ver, para que nos pongamos de acuerdo todos y sepamos de dónde está saliendo. Vamos a suponer que yo tengo una circunferencia como esta, x al cuadrado, bueno, pondremos así, x menos 1 elevado al cuadrado, más y al cuadrado, ¿no? Más y al cuadrado. Veamos cómo sería su ecuación de esto en polares. Igual a 1. Igual a 1, digamos. Vamos a ver si sale lo mismo. Esto es una circunferencia. Y pudiera hallar su longitud de arco también, la rectificación de la curva. Tendría que derivar y respecto de x, ¿no? Y reemplazarlo en nuestra primera fórmula, en esta, como hicimos acá.
O la otra es que yo lo lleve a polares. Llevándolo a polares, desarrollando esta ecuación, vamos a tener una cosa como esta. Vamos a tener una ecuación como esta. Vamos a tener un x al cuadrado menos el doble producto del primero por el segundo más el cuadrado del segundo y más un y al cuadrado. Más un y al cuadrado igual a 1. Igual a 1. Tenemos eso. Estoy desarrollando este término al cuadrado. Puedo cancelar este término con este término. Con este. Puedo llevarlo todo esto al otro lado. Va a pasar positivo. Y si utilizamos estas ecuaciones de transformación x igual a r coseno del ángulo y y igual a r seno del ángulo, voy a tener lo siguiente. Estamos transformando esta ecuación. Y pondremos ahí eso más eso, pero este seno, todo elevado al cuadrado, lo vamos a elevar al cuadrado ahorita, por 2 veces esto. X estoy reemplazando por r coseno del ángulo, y esto está elevado al cuadrado, y este también está elevado al cuadrado. Los vamos a elevar al cuadrado, todo eso lo elevamos al cuadrado, así. Todos. Hacemos lo mismo con el otro término, con este. Lo elevamos al cuadrado, solo que este es seno, ¿no? Solo que ese es seno de tita. Ya está, lo tengo elevado al cuadrado. Estoy transformando esa ecuación a polares. Una vez que tenemos eso, me va a quedar simplemente una ecuación como esta. Como esta, en realidad este va a ser mi resultado, este. Porque fíjense, aquí tengo coseno al cuadrado, aquí tengo seno al cuadrado, y tengo un r al cuadrado acá, y también tengo un r al cuadrado acá. Por lo tanto, el resultado de todo esto es r al cuadrado. El resultado de todo eso es r al cuadrado. Es decir, una cosa al cuadrado y este desaparece. Y ese desaparece. Luego aquí tengo un r y aquí tengo un r al cuadrado. Cancelamos los r's y me queda esto. Esa es la expresión. Esa es la misma circunferencia en coordenadas polares. Hemos parametrizado. Es la misma circunferencia, pero en coordenadas polares. Por lo tanto, si yo quiero hallar su longitud de arco, tendré que derivar r respecto de θ. Y r respecto de θ, derivando esa expresión, nos dará una cosa como esta. Encontraremos una cosa como esta. Vamos a tener la derivada de r respecto de θ. Eso será igual a menos 2 seno de θ. Menos seno de θ. Lo pondremos acá. Como ya tengo eso, lo reemplazo acá. Y este r al cuadrado lo reemplazo por esto. Lo reemplazo por eso. R al cuadrado será igual a 4 coseno al cuadrado. Con este 4 que tengo acá puedo simplificar y coloco mis límites. Entonces, esa es otra forma de encontrar o de calcular las longitudes de arco cuando me dan curvas en términos de las coordenadas polares. Segunda forma. Tercera forma. ¿Qué pasa ahora si mi curva está en el espacio? Si la curva está en el espacio, ya no va a estar en polares y ya no va a estar en coordenadas cartesianas rectangulares. La curva va a estar parametrizada en términos de t. Por ejemplo, la curva podría ser esa. Y me piden calcular la longitud del arco de esta curva. Para el parámetro t, variando desde 0 hasta e. Y la curva es esta. Si han estado practicando MATLAB, podrían graficar y demostrar que esa curva es esta. La curva es esa en ese intervalo. Entonces puedo usar el comando linspace, como hemos visto en la clase anterior. El comando linspace y t que varíe desde 0 hasta e, y puedo meter, no sé, 180 datos, 50 datos, o mejor dicho, 100 datos o 150 datos.
Y la curva es una cosa como esta, la forma de esta curva. Y lo que quiero saber es nuevamente la longitud de arco que va desde acá hasta acá. Quiero calcular su rectificación. Y nuevamente no voy a usar esta fórmula. No voy a usar esta. Voy a usar nuevamente la que a mí me gusta, esta, porque esa me sirve para todo. Voy a usar esa expresión. Y en esa expresión tenemos lo siguiente. Necesito construir todo esto. Diferencial de x, diferencial de y y diferencial de z. X vale 2t. Fíjense, x vale 2t. Y vale logaritmo de t. Y z vale t al cuadrado. X vale 2t, y vale logaritmo de t y z vale t al cuadrado. Se encuentran sus elementos o sus formas diferenciales. El diferencial de x es 2 diferencial de t. El diferencial de y será 1 sobre t por el diferencial de t. Se deriva primero la función, ¿no? Y el diferencial de z será 2 veces t por el diferencial de t. Agarro esta expresión, que es la que a mí me gusta de manera particular. No me gusta derivar y encontrar el vector derivada, sino me gusta encontrar sus elementos diferenciales, porque creo que me da más posibilidades. Y utilizando esa ecuación, por lo tanto, reemplazo, igual que hicimos con las polares. Hicimos lo mismo, ¿no? Hemos encontrado sus formas diferenciales. El diferencial de t vale 2t por el diferencial de t, el diferencial de y vale 1 sobre t por el diferencial de t y el diferencial de z vale 2t por el diferencial de t. Entonces, reemplazando y factorizando el diferencial de t que tiene todas las formas diferenciales, ya sea para x, ya sea para y o z, todas tienen diferencial de t, fíjense. Tiene diferencial de t porque estamos hallando diferenciales totales. Esta también tiene su diferencial de t y esta también tiene su diferencial de t elevado al cuadrado, porque tengo que elevar al cuadrado por esta expresión. Entonces sacamos su diferencial de t, reemplazamos, aquí voy a tener 4, voy a tener 1 sobre t al cuadrado más 4t al cuadrado. Simplificamos esta expresión, esta ya es una forma escalar. Simplificando esa expresión nos da una cosa como esa, el diferencial de t está acá. Acá saca como un denominador nada más. Operamos y hacemos un poquito de álgebra. Esto para mí va a ser lo mismo que esto. Parece que es un cuadrado perfecto este. El cuadrado del primero más el doble producto del primero por el segundo más el cuadrado por el segundo. Tenemos así. Sacamos la raíz con el signo positivo. Nos queda una expresión como esta. Por lo tanto, la derivada de s respecto de t, que es un resultado importante que les dije que hay que acordarse, la derivada del arco respecto de t es esto, y eso es lo mismo que el módulo, esto es igual que el módulo de la primera derivada de la función, y la función es esto. Si yo derivo esta función y hallo su módulo, me va a dar esto, me da lo mismo, me va a dar eso. Y a eso le voy a llamar la rapidez. La rapidez, a ese vector. A este vector le voy a llamar velocidad, porque si t es el tiempo y lo derivo respecto de t es la velocidad y su módulo es la rapidez, que lo puedo representar con v. Y esta es una forma escalar. Pero volviendo a nuestra expresión, volviendo a esto que es lo que nos interesa, porque quiero hallar una longitud de arco, a la primera expresión, a todo esto, calculamos la integral entre 1 y e de esta expresión, el valor de t lo estoy distribuyendo, me va a quedar 2t más 1 sobre t, e integrando esta expresión me queda e al cuadrado. Fíjense que hemos hallado una longitud de arco. Hemos hallado la rectificación de la curva. En otras palabras, ya hemos cuantificado la distancia que existe desde este punto hasta este punto, desde el punto t igual a 0 hasta el punto t igual a e, siguiendo la forma de la curva. Siguiendo la forma de la curva. ¿De acuerdo? Fíjense que aquí ocurre una cosa interesante, ¿no? Si yo reemplazo t igual a 0, el logaritmo de 0 me da menos infinito. Entonces hay que graficar para un valor un poquito diferente de 0, para saber cuál es la coordenada de ese punto. Y así se calculan las longitudes de arco.
Así calculamos las longitudes. Y fíjense que hemos calculado una longitud de arco aparentemente para una componente que tiende hasta infinito. El logaritmo de 0 vale 0, ¿no? Cuando yo reemplace acá 0, esto será 0, 0, y esto será infinito, menos infinito. Pero estamos aún así calculando su longitud de arco. Es fácil. Continuemos. Bueno, lo difícil posiblemente sea calcular la integral o interpretar estas cosas cuando aparecen esas divisiones por 0, ¿no? Pero tenemos que saber darnos cuenta de esas situaciones, o por lo menos percibir que existe algo raro ahí. Sigamos. A partir de ahora, yo ya tengo dos parámetros que son importantes, y acá están mis dos parámetros, en esta expresión que lo estoy mostrando y lo estoy resaltando con una sombra que tengo ahí. El arco es un parámetro y t es otro parámetro. Por lo tanto, lo que voy a hacer es que el parámetro t no sea el único parámetro para representar a una curva. Me gustaría que el arco también sea otro parámetro para representar la curva. A mí me gustaría que en lugar de colocar t, coloque s. Pero no es cualquier s. S es la longitud del arco. Y que esta función no dependa del tiempo, sino dependa del arco. ¿Se dan cuenta? A eso se le llama reparametrización. Y cuando la curva está reparametrizada en términos del arco, se le llama reparametrización natural o parametrización natural. Y eso se lo hace a partir de esta fórmula, a partir de esta expresión, de esto que tengo acá. De eso que es igual a esto. Se hace a partir, porque este es un término siempre positivo, porque es el módulo de un vector. Es el módulo de un vector. Y como siempre es positivo, siempre voy a poder encontrar su función inversa. Esto es positivo, eso es lo que estoy expresando, por lo tanto, la derivada del arco respecto del tiempo siempre va a ser positivo. Y eso nos garantiza de que nosotros podamos encontrar una función inversa. Por lo tanto, yo voy a poder reparametrizar la función que estaba expresada antes en términos del tiempo o del parámetro t, ahora en términos del arco. Y en realidad lo que voy a hacer es una composición de funciones, porque yo debería de esta expresión, de esta ecuación diferencial, que estoy resaltándolo con esa sombra, despejar t. Debería despejar t, perdón, y reparametrizar la función como una composición de funciones. Fíjense lo que estoy haciendo, estoy componiendo la función. Estoy calculando a partir de esta ecuación, a partir de esa ecuación, o de este resultado, si quieren verlo más arriba, de este resultado, esto es lo que a mí me interesa, a partir de esta ecuación yo estoy encontrando t en términos del arco. Estoy encontrando la función inversa. Y eso me va a permitir reparametrizar, componiendo la función, porque ahora t voy a despejar en términos del arco, y eso me va a permitir reemplazar t, que teníamos acá, a través de una función que dependa del arco. A eso se le llama reparametrización, y no es más que una composición de funciones. Y con eso reparametrizamos nuestra función vectorial. A eso se le llama parametrización natural. Y luego vamos a ver por qué es importante la parametrización natural. Es fundamental la parametrización natural. Y es importante porque me permite estudiar mejor las propiedades intrínsecas de las curvas, como vamos a ver más adelante. Veamos un ejemplo. Me dan esta función. Y esta función está parametrizada en términos del arco. Fíjense, t menos t, y t es el parámetro tiempo. Perdón, el parámetro tiempo, quiero decir. Está parametrizado en términos del parámetro tiempo, del parámetro t. Y quiero reparametrizarlo en términos del arco. ¿De acuerdo? Y luego veremos cuál será su dominio de definición en términos del arco. Eso es lo que vamos a hacer. La reparametrización no es un simple reemplazo. Cuidado que piensen que es un simple reemplazo. Esta ecuación me está diciendo que no es un simple reemplazo. No es decir t y lo cambio por s. Ya está todos felices. Mentira, no es así. Si hacen eso está mal. Está mal. La reparametrización implica hacer una composición de funciones.
¿De acuerdo? Eso es lo que implica. O sea, yo voy a generar una nueva función que va a depender del arco, pero esta variable arco lo tengo que calcular a partir del parámetro t, componiendo una función. ¿Cómo se hace? El procedimiento es siempre igual. Identifico mis funciones. Lo que voy a hacer es, lo primero que se hace es tratar de encontrar la longitud del arco. Pero fíjense que no me han dado el punto inicial y no me han dado el punto final. No me han dado t sub 0 y no me han dado t sub 1. No me han dado los límites, el intervalo donde yo quiero calcular su longitud. No me han dado eso. Y no necesitan darme para la reparametrización. Pero el procedimiento es básicamente el mismo. Eso es x, es la componente x, es todo esto. Esto es y, la segunda que tenemos acá, que es esto. Eso. Y z vale raíz de 2 por t. Encontramos sus formas diferenciales, diferencial de x, diferencial de y, diferencial de z, hacemos lo mismo, construimos esto, fíjense que estoy hallando la longitud de arco, usando nuevamente esta forma diferencial, reemplazo sus elementos diferenciales que hemos calculado, el diferencial de x vale e a la t por el diferencial de t, el diferencial de y vale menos e a la t por el diferencial de t, y el diferencial de z vale 2 por el diferencial de t al cuadrado, todos. Esto, al cuadrado. Lo simplificamos, o lo expresamos de otra manera, por ejemplo, esto es lo mismo que esto. El cuadrado del primero, el doble producto del primero por el segundo, se van a cancelar y me va a quedar simplemente 2 por el cuadrado del segundo, que va a ser esto. O sea, todo este trinomio lo puedo expresar como un binomio elevado al cuadrado. Por el diferencial de t al cuadrado, que es el término que tenemos acá. Sacamos la raíz y nos queda una expresión como esta. Esta es la que tengo que integrar. Esta es la que tengo que integrar. Fíjense que ya tengo la derivada del arco respecto del tiempo. Vale e a la t más e a la menos t. Esta expresión, que les he dicho que es importante. Es la derivada del arco respecto del tiempo. Para el ejercicio anterior valía esto. Y para nuestro ejercicio vale esto. Eso es importante. Lo integramos. Pero fíjense que al integrar s, estoy haciendo variar de 0 a s, esta parte, al aplicar cuadraturas, mis límites de integración va a ser de 0 a s, y la integral para esta otra va a ser de 0 a t. Es decir, yo quiero un resultado en términos de t, porque tengo que encontrar una función s que dependa de t. Integramos esta función, me va a dar básicamente lo mismo, con este negativo por delante, por este término que tengo acá, y luego estoy evaluando entre 0 y t. Y colocando esos límites me queda esto. Me queda eso. ¿De acuerdo? Nos queda eso. Simplemente eso. Por lo tanto, hemos llegado a lo importante, a esto. Hemos llegado a eso. Eso es lo importante. Porque de esta expresión yo tengo que despejar t. Debemos despejar t. Bueno, y para eso tenemos que hacer un poquito de prefacultativo o de álgebra, ¿no? Fíjense lo que hemos encontrado. Yo he encontrado una función que depende de t. Es el arco que depende de t. Esto. Y estoy encontrando una relación entre el arco y el parámetro t. Lo que estoy haciendo acá es un poquito de álgebra. Esto lo estoy expresando como un 1 sobre e a la t. Saco un factor común, un común denominador, me queda eso. Este e a la t lo paso al otro lado. Y en el lado izquierdo me queda simplemente eso. Lo llevo al otro lado y formo una ecuación. Hago un cambio de variable, porque estoy tratando de despejar t en términos del arco, y el arco está acá. Hacemos un pequeño cambio de variable. El cambio de variable me permite tener esta ecuación. Encontramos x en términos de s. Los resolvemos con más menos los dos signos, pero vamos a ver que se descarta el signo negativo porque me va a dar, si no, una expresión negativa para el logaritmo, si esto es negativo. En cambio, la única solución posible y válida es con el signo positivo de la raíz. Luego aplicamos, una vez que tenemos esta expresión, aplico la función inversa para eliminar el logaritmo.
Y para eliminar en realidad esto, estamos aplicando la función inversa para despejar t. Por lo tanto, t vale todo esto. Viendo su dominio de definición, esto va a ser siempre positivo. Y tiene que ser positivo porque esta expresión tiene que ser positiva. Si ponen el signo menos, les va a dar negativo. Tiene que ser positivo, por eso estamos eligiendo el signo positivo acá. Este 2 pasa a multiplicar al otro lado, me queda una cosa como esta, y este término siempre es positivo. Siempre va a ser más grande que menos esto. Por lo tanto, mi dominio de definición va desde menos infinito hasta infinito, que es lo que me pedían, ¿no? Porque al final estoy elevando al cuadrado esta expresión y me queda una expresión como esta. Y esto siempre es positivo, siempre va a ser positivo, porque puedo cancelar el s al cuadrado con el s al cuadrado y el 4 siempre es más grande que el 0. Por lo tanto, el dominio de definición no tiene restricciones, va desde menos infinito hasta infinito. La función que nos han dado era esta, pero ahora lo tengo que reparametrizar. Y como ya tengo cuánto vale t, t vale todo esto, t vale el logaritmo de s más raíz de s al cuadrado más 4 sobre 2, lo que hago es reemplazar. Aquí tengo la función exponencial o la constante e elevado a la t, pero t vale el logaritmo de todo eso. Lo estoy reemplazando, hacemos lo mismo con la otra componente, con esta, el menos 1 se queda como está, y la raíz de 2 se queda como está, multiplicado por t, y t nuevamente vale el logaritmo de todo esto. Reemplazamos por eso. Acá utilizamos propiedades de la función logaritmo y la función exponencial, me queda simplemente esto, más 1, este 1 que teníamos acá. Acá también aplico las propiedades del logaritmo, pero previamente este menos lo llevo arriba, al numerador, así que cambia el orden. Cambia en realidad estamos estudiando su inversa, que es esto, y esto se queda como está. Y la función que tenemos es esta. A eso se le llama reparametrización. Hemos reparametrizado la curva. Es la misma curva, tiene la misma forma, solo que ahora la curva depende del parámetro arco. Y reitero, el parámetro arco, cuando se utiliza para representar una función, no es simplemente reemplazar t por s. Hay que hacer todo este procedimiento que hemos hecho. Hay que calcular la longitud del arco. Y a partir de la longitud del arco, colocando límites que varíen desde 0 hasta t o desde menos t medios hasta t medios, la cosa es que yo tengo que tener como resultado no un valor numérico, yo tengo que tener como resultado una función que dependa de t. Por eso estoy colocando de 0 a t, a diferencia del ejercicio anterior. Acá teníamos límites que eran numéricos, de 1 hasta e, porque yo quería saber la longitud física, vale e al cuadrado. Esa es su longitud física. Esa es su longitud física. En cambio ahora, cuando yo reparametrizo, no necesito la longitud física, necesito una función que dependa de t. Y esa función es esta. Y a partir de esta función, haciendo lo que hemos aprendido en algunas asignaturas anteriores, hay que despejar t cuando sea posible. No siempre se puede, ¿no? Pero cuando sea posible, nosotros trataremos de despejar t. Y ahí está nuestra función, nuestra variable t, en términos de el logaritmo, ¿no? Pero ya como una función de s. Como una función de s. Y este es el valor de t que me interesa y que lo voy a usar para reparametrizar mi curva que antes estaba parametrizada en términos de t. Y haciendo un poquito de álgebra que ustedes han aprendido cuando veían funciones logarítmicas y demás en el prefacultativo, puedo tener mi curva reparametrizada en términos del arco. ¿De acuerdo? Entonces es un procedimiento relativamente largo, ¿no? Pero es una forma de expresar la misma función vectorial, pero ahora como un elemento o como un vector que depende del elemento arco. Y sigue siendo un vector. Esta es su componente, la primera, todo esto, es su componente en la dirección de X, o en la dirección del vector unitario Y en realidad. Y esta otra será en la dirección de K y esta será en la dirección de J. Entonces puedo expresarlo también como una combinación lineal de su base, ¿no? Todo esto por I más todo esto por J más todo esto
por k, o en la dirección de k. Pues sigue siendo un vector, sigue siendo una curva, porque depende de un parámetro, y ese parámetro, ahora reitero, es el arco. Ahora veamos por qué es importante reparametrizar en términos del arco. ¿Por qué me estoy haciendo tanto lío? ¿Por qué estoy encontrando esta reparametrización natural? Porque hay algo interesante, y esto está dado en esta definición. Cuando yo tengo una curva f de s o g de s, como en este caso le estoy llamando g a esta función, o cualquier otra que se pueda llamar f de s o u de s o b de s, lo que ustedes quieren, o r de s como está en el shown, cuando yo tengo una función que está parametrizada en términos del arco, su primera derivada, es decir, si yo derivo esta función, es decir, derivo esto respecto del arco, derivo esto respecto del arco y derivo esto respecto del arco y pongo un vector que es tangente a la curva, no se olviden lo que hemos visto en la clase del día lunes. Las derivadas son vectores tangentes a la curva. Y si yo encuentro un vector tangente a la curva, derivando este vector respecto del arco, su primera derivada siempre es un vector unitario. Por eso a esas funciones se las llama funciones de rapidez unitaria. Eso es importante, porque cuando yo derivo una función que depende del parámetro t, no sé, y que estábamos haciendo hace rato, por ejemplo, ¿no? Esta función que depende del parámetro t, si yo derivo esta función respecto del parámetro t, el módulo de la primera derivada que le hemos llamado velocidad, y a su módulo rapidez en realidad, y al vector derivada velocidad, ese vector no es unitario, es un vector de rapidez arbitraria. La primera derivada va a tener cualquier módulo cuando el parámetro es t. Pero si el parámetro es el arco, su primera derivada es un vector normalizado. O sea, si ustedes se pasan el trabajo de derivar este vector, derivamos la primera componente, luego la segunda, luego la tercera, y a ese vector resultante, que es la primera derivada, lo elevan al cuadrado y le sacan raíz, el módulo de ese vector es unitario. Y fíjense que esta es una forma de expresar esa condición de vector unitario, ¿no? Porque el producto escalar de un vector consigo mismo es el módulo elevado al cuadrado. Pero si el módulo vale 1, elevado al cuadrado sigue siendo 1. Entonces, esa es una gran ventaja cuando yo tengo la función parametrizada en términos del arco. Y a esas funciones se les llama funciones de rapidez unitaria. Y esas funciones de rapidez unitaria, reitero, son funciones vectoriales que están parametrizadas en términos del arco, es decir, que tienen parametrización natural. ¿De acuerdo, jóvenes? ¿Está claro? ¿Qué dicen, muchachos? ¿Me están escuchando? Sí, por favor, ¿puedes repetir la última parte? Correcto. Fíjense que yo tengo dos funciones. Tengo esta y voy a copiar la otra, la función original, y esta. En realidad todo este ejercicio ha partido de esa expresión, que lo voy a copiar y lo voy a llevar al final, a nuestro resultado. Acá, ahí lo voy a poner. Estas dos ecuaciones, esta y esta, tienen la misma forma geométrica, son iguales, es la misma curva, solo que esta curva está parametrizada en términos de t y esta otra está parametrizado en términos del arco, pero es la misma curva, es la misma curva. Es como un superhéroe más o menos. Aquí es como Clark Kent y este es como Superman, pero es la misma persona. Pero es la misma persona, es la misma curva en este caso. Matemáticamente hablando, saliéndonos de los cómics, es la misma curva, solo que lo estoy expresando con parametrizaciones diferentes. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que si yo derivo esta función, por ejemplo, vamos a tratar de derivar esta función, nos vamos a copiar aquí abajo, y voy a hallar su derivada. Entonces voy a decir, todo esto lo voy a derivar respecto de t. Respecto de t. Bueno.
Lo vamos a borrar y lo vamos a poner acá. Estoy queriendo derivar esta función, su primera derivada. La primera derivada va a ser esto mismo, va a desaparecer esto. Su derivada de esto va a ser esto mismo, pero con un signo menos. Y la derivada de esto va a ser raíz de 2. Y esa es la derivada. Se deriva componente a componente. La derivada de la primera componente es e a la t, la derivada de la segunda componente es e a la menos e a la menos t, y la derivada de la tercera componente es raíz de 2. Una derivada ordinaria, común y corriente. ¿Cuánto vale el módulo de este vector? El módulo de este vector va a ser esto al cuadrado, más esto al cuadrado, perdón, este menos 1 no va a haber, y más esto al cuadrado. ¿De acuerdo? Eso vale su módulo. Y el módulo no es unitario, ¿no? No va a ser unitario, no vale 1. Su módulo va a valer 2 veces raíz o e a la 2t más e a la menos 2t más 2 en raíz. Eso es su módulo. Eso es su módulo. Y no es 1. Y no es 1. En cambio, esta misma curva, si está reparametrizada en términos del arco, y hacemos lo mismo, derivo todo esto, que es un poco más largo la derivada. Ustedes en su casa lo pueden hacer. Si yo derivo esto, y derivo esto, y luego derivo esto, derivamos esas tres componentes y formamos un nuevo vector, el vector tangente a la curva, en este caso a una curva parametrizada en términos del arco, el módulo de la primera derivada es 1. Siempre es 1. Cuando yo uso el parámetro arco, el módulo de cualquier vector parametrizado en términos del arco, su primera derivada siempre es un vector unitario. Esa es la diferencia, pero es la misma curva. Vamos a suponer que la forma de esa curva es cualquier cosa, ¿no? Podemos utilizar el MATLAB para graficar, digamos, pero vamos a suponer que me da una cosa así y esa es la forma de esa curva. Hace unas cosas raras y ahí termina. Y esa es la curva. Si yo grafico con MATLAB voy a tener esa curva. Y digo que t varía de 0 a 1, digamos, ¿no? De cualquier valor a cualquier valor. Si yo grafico esta otra con el dominio de definición que hemos encontrado, que no tiene restricciones, la gráfica es la misma. La gráfica es la misma. Lo que ha cambiado es el módulo de la primera derivada. Cuando la curva está parametrizada en términos de t, el vector derivada es ese, un vector tangente a la curva en ese punto. Y su módulo será el que salga de este, al elevar al cuadrado sus componentes. Pero si yo para ese mismo punto dibujo el vector tangente a la curva, es decir, derivando la función, yo voy a obtener un vector más pequeño. Un vector normalizado a la unidad. Ese vector. Pero es el mismo vector con la misma dirección en realidad. Es un vector con la misma dirección, el mismo sentido. Lo que ha cambiado es su tamaño. Porque el vector que he obtenido, ese vector derivada que he obtenido al derivar esta función, es un vector unitario. En cambio, el vector que yo obtengo al derivar esta otra función, en términos de t, es un vector con un módulo cualquiera. Su rapidez es arbitraria. En cambio, en este caso, su rapidez es unitaria. ¿Y a qué le estoy llamando rapidez? Rapidez le estoy llamando al módulo de la velocidad. Si para mí t es el tiempo, la derivada de x respecto del tiempo, de y respecto del tiempo y de z respecto del tiempo, me va a dar una velocidad, un vector velocidad. Y eso me está diciendo que el vector velocidad siempre va a ser tangencial al movimiento. Solo que en este caso, este vector tendrá cualquier rapidez. Va a depender la rapidez en cada punto. Su módulo va a ser diferente en cada punto. En cambio, en esta otra forma de representar la curva, el módulo siempre es unitario en cualquier punto. En cualquier punto, ahí, o acá, o donde ustedes quieran llevar. ¿De acuerdo? El vector está normalizado, siempre va a ser unitario en cualquier punto de la curva. En cambio, en este caso, el módulo de la primera derivada va a ser variable, va a cambiar. Por lo tanto, esa es la gran ventaja de parametrizar la función en términos del arco, porque me da una herramienta para hacer un mejor estudio geométrico de la curva, para estudiar mejor sus propiedades intrínsecas a partir del arco, porque este arco nunca va a desaparecer, siempre va a valer 1, perdón, este vector unitario, siempre va a valer 1. ¿De acuerdo? Esa es la diferencia. Por eso, el último párrafo expresa justamente esa idea. Digo,
Si yo derivo la función, esto está derivando respecto del arco, eso es lo que está expresando esto, ¿no? Ya no lo estoy derivando respecto de t, lo estoy derivando respecto del arco. Estoy generando un vector fundamental en la geometría diferencial. Ese vector es un vector tangente, pero es un vector tangente unitario, porque la función que estoy usando, o la variable, mejor dicho, que estoy usando, es la variable arco. ¿De acuerdo? Espero que esté claro. Sí. Lo voy a cerrar este documento y voy a abrir el que le sigue. Bueno, continuemos entonces. Hemos generado un vector tangente unitario. Hace un momento hemos visto que si yo tengo una función parametrizada en términos del arco y encuentro su derivada, lo que yo hago es generar un vector tangente a la curva. Nuevamente voy a hacer un pequeño dibujo para que nos demos cuenta de lo que estoy queriendo expresar. Tengo una curva cualquiera, con una geometría cualquiera, y si yo quiero encontrar una derivada de la función en un determinado punto, lo que voy a encontrar es un vector tangente. Digamos ese, o cualquier otro, por ejemplo este otro. Digamos ahí. O este otro. Y digamos que lo ponemos acá. Ahí, en ese puntito. En todos los casos, jóvenes, ese vector que yo he dibujado, el primero, el segundo y el tercero, tienen el mismo tamaño, porque la función estaba parametrizada en términos del arco. Todos tienen el mismo tamaño. Por lo tanto, me puede servir como un elemento de referencia, es importante. Igual que el vector i, igual que el vector j, igual que el vector k, son vectores unitarios. Por lo tanto, estos vectores tangentes a la curva descrita por la función g de s, esa es la curva, ¿no? La función g de s, f de s, perdón, g de s, esa es la curva que está describiendo esta función. Ese es un parámetro común y corriente, igual que t, solo que tiene algunas características interesantes, ¿no? Cuando yo encuentro su primera derivada, voy a encontrar, igual que en cualquier cosa, o en cualquier caso, un vector tangente a la curva. Solo que al ser el parámetro el arco, el tamaño en todos los casos de ese vector es el mismo y vale 1. ¿De acuerdo? Esa es su gran importancia cuando uno estudia la geometría diferencial. Estamos estudiando geometría diferencial, estamos estudiando curvas en el espacio o en el plano. Y estoy encontrando un vector que siempre tiene el mismo tamaño en cualquier punto de la curva. Y el tamaño siempre es 1. Por eso a ese vector le estoy llamando el vector tangente unitario. Hasta ahí hemos llegado en el documento anterior. Voy a volver a derivar esta función. Voy a encontrar su segunda derivada. Fíjense, voy a derivar a este vector que lo hemos generado derivando a la primera función. Y lo vuelvo a derivar, y eso no es más que la segunda derivada de f de s respecto del arco 2 veces. Respecto del arco 2 veces. Ahí me falta eso. Respecto del arco 2 veces. Respecto del arco 2 veces. Y esto será el arco. ¿De acuerdo? Pero este vector es unitario. El vector tangente unitario es, como su nombre lo indica, unitario. Eso es la forma de escribir un vector unitario. Una forma matemática de expresar esa idea de que ese vector es normalizado a la unidad. Y esa idea lo estoy expresando como un producto escalar, porque el producto escalar está asociado a los módulos. Y fíjense que en este producto escalar yo voy a derivar a ambos lados. Entonces diré, la derivada del primero, estoy encontrando esta derivada, ¿no? Esa derivada. La derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo. Igual a 0. Igual a 0. Porque tengo que derivar miembro a miembro. Esto y esto. La igualdad es como una balanza, ¿no? Si ustedes derivan a un lado, al otro lado también tienen que derivar. Estoy derivando respecto del arco.
pero el 1 es una constante, es un invariante, por lo tanto su derivada vale 0. Ahora, esta expresión es la misma que esta otra. Es la misma que esta otra, que esta. Por lo tanto, tengo dos de esos. No se olviden que el producto escalar es conmutativo. Tengo dos de esos. Pero ese 2 lo paso a dividir al 0 y me queda esto. Y me queda eso. Por lo tanto, aquí aparece una condición geométrica fundamental que hemos aprendido con los productos escalares. Si hay un producto escalar entre vectores y el resultado es 0, eso ocurre cuando los vectores son perpendiculares entre sí. Por lo tanto, la primera derivada de t respecto de s va a ser igual o perpendicular al vector tangente unitario. En otras palabras, el vector tangente unitario es perpendicular, este vector es perpendicular a la derivada de t respecto de s. Es decir, si lo vemos gráficamente, tendríamos, por ejemplo, una cosa como esta. Así, digamos. Ese vector lo voy a pintar de otro color, lo voy a pintar amarillo, digamos. El vector negro es el vector tangente unitario. El vector tangente unitario, ese. Y la derivada del vector tangente unitario respecto del arco es el vector amarillo. Y son perpendiculares. Son perpendiculares en todo momento. Por ejemplo, ahí copiamos este vector y lo ponemos acá. Ese vector estará acá. Perpendicular. Este es el vector tangente unitario y esta es su derivada, la derivada de t respecto del arco. Y tendremos este otro vector por acá, perpendicular. Y fíjense que esos vectores perpendiculares que estoy dibujando en la pantalla están apuntando porque podría ser este o podría ser este. Los dos son perpendiculares, pero el vector que estoy eligiendo o que estoy dibujando es un vector que apunta donde la función se está doblando, donde vira la función. Acá hay un arco y el arco interior está, o en ese arco interior se está desarrollando este vector. Igual acá, donde está doblándose la función, igual acá, donde se está doblando la función. Y esto es importante. Por lo tanto, ahora estoy generando un vector o este, que es perpendicular al vector tangente unitario. Y a ese vector le voy a llamar vector normal unitario. Por lo tanto, a la derivada de t respecto de s le voy a llamar normal unitario. ¿De acuerdo? Para que lo veamos, este vector es este. O este mismo, que le estoy llamando n. Pero le estoy diciendo paralelo. Y el vector tangente unitario, este, por ejemplo, es este. Para que veamos lo que estamos haciendo. El vector tangente unitario es un vector tangente a la curva y es unitario. Y cuando derivo el vector tangente unitario respecto al del arco, lo vuelvo a derivar al vector tangente unitario, o lo que es lo mismo, vuelvo a derivar la función f de s, encuentro su segunda derivada, entonces encontramos este vector que se llama el vector normal unitario. También es unitario. Entonces, fíjense, la primera derivada de esta función, f de s, es el vector negro. Y la segunda derivada de la misma función es el vector amarillo. Si yo pensara de que esto es la velocidad, por ejemplo, la segunda derivada podría ser la aceleración. Entonces aquí estaría comparando velocidades con aceleraciones, entre comillas. Pero ese no es el tiempo, ¿no? Ese es el arco. Si fuese el parámetro t, sí sería la aceleración y sí sería la velocidad. Pero el arco no es el tiempo. El arco es una longitud unidimensional. Es un vector, o sale de un vector, del diferencial de s. Y en cambio el tiempo no. El tiempo es un escalar. Son cosas diferentes. Entonces la primera derivada de la función parametrizada en términos del arco me da el vector negro y su segunda derivada me da el vector amarillo. Tal vez si lo pongo así se vea mejor. La segunda derivada es el vector amarillo y la primera derivada es el vector negro. ¿De acuerdo? Pero es la misma función f de s.
Por lo tanto, a este vector le voy a dar un nombre, no le voy a llamar segunda derivada de la función respecto de ese, le voy a llamar de alguna forma, le voy a llamar n, pero este vector, la segunda derivada de la función respecto del arco, no necesariamente es unitario. La primera derivada es unitaria, pero su segunda derivada no. Por lo tanto, puede ser un vector que puede tener distintos tamaños. Puede estar ahí, este otro puede ser un poco más grande, este puede ser un poco más pequeño. El único que es unitario es la primera derivada. Y su tamaño es el mismo en todos los casos. En cambio, su segunda derivada no es unitaria, pero es perpendicular a la primera derivada. Tiene distintos tamaños. Por eso estoy colocando esta condición. La segunda derivada va a ser paralelo a este vector, pero este vector para mí que sea unitario, quiero que sea unitario. Por eso estoy estableciendo una condición de proporcionalidad. El módulo de este vector, me va a permitir encontrar el vector unitario. Eso como algunos de ustedes han hecho cuando han defendido su práctica. En la pregunta 2 han encontrado esas proporciones hallando el módulo de dos vectores. Eso es exactamente lo que estoy haciendo acá también. Por lo tanto, el vector unitario lo estoy construyendo dividiendo este vector entre su módulo. Y hemos encontrado el vector normal unitario. Y la derivada de t respecto de s en módulo se llama curvatura. Y el vector se llama vector de curvatura. Este vector se llama vector curvatura. Es un vector también, es la segunda derivada de f respecto de s. Es un vector también. Y ese vector se llama vector curvatura. Y su derivada, y su módulo, el módulo del vector curvatura, se llama curvatura. Curvatura. ¿Y qué es la curvatura? La curvatura, jóvenes, es la medida de cómo la función vectorial o esta curva en el espacio o en el plano se dobla. Es la medida de cómo se desprende la curva de una recta. ¿De quién? De su recta tangente. De su recta tangente. Acá tengo una curvatura mayor, aquí tengo una curvatura menor y aquí tengo otra curvatura que podría ser mayor o menor. Va a depender de la función. Cuanto mayor sea la curvatura de una función, no sé, digamos así, su curvatura es mayor o su curvatura puede ser menor. Entonces la curvatura me está estudiando una propiedad intrínseca de la curva. La curvatura es una propiedad intrínseca. No está escrita la definición en el documento que les estoy poniendo, porque si no les dejaría que lean más el documento, ¿no? Y ya está. Pasamos clases a distancia y en este documento les explico cosas que no están en este documento. Por eso es importante que vengan a pasar clases. La curvatura es una propiedad intrínseca de las curvas y es la medida, esta expresión, el escalar, es la medida, la que tengo en el denominador, es la medida de cómo la curva se desprende de una recta. Y para medir eso utilizo el vector tangente. Cada vez que se desprenda de mayor o menor manera, tendré una curvatura diferente. A ver, si lo puedo graficar de otra forma. Digamos, tengo así, tengo una curvatura ahí, y luego tengo otra curvatura por acá. Una curva así. Si yo encuentro los vectores tangentes, aquí voy a tener un vector tangente unitario, porque es la función está parametrizada en términos del arco, y acá tengo otra curvatura. También un vector unitario. Estos dos vectores tienen el mismo tamaño. Este y este tienen el mismo tamaño. Pero fíjense que la separación de la curva respecto a este vector tangente es mayor acá que acá. Acá están casi juntas. Acá están casi juntas. Por lo tanto, la curvatura es mayor acá y la curvatura acá es menor. Eso es lo que se mide. Eso es lo que se mide con esta expresión. Esa expresión, eso es lo que está midiendo, eso es lo que está cuantificando. Y fíjense que es bien fácil cuantificar la curvatura porque no es más que la segunda derivada de la función respecto del parámetro arco. La condición es que la función tiene que estar parametrizada en términos del arco, porque su segunda derivada mide
la curvatura. La primera derivada es un vector tangente unitario y con la segunda derivada estoy comparando cómo la curva se está doblando respecto del vector tangente unitario. Y a eso se le llama propiedad intrínseca de la curva. ¿De acuerdo? En otras palabras, el tamaño de este vector, el tamaño de este vector, que es este, el tamaño de este vector es la curvatura, el módulo de ese vector. Y si solo lo veo como vector, le llamaré el vector curvatura. Y su tamaño es la curvatura. Y es un parámetro que que es positivo, tiene signo positivo. Siempre es positivo la curvatura. ¿De acuerdo? Ahora fíjense de esta ecuación. Voy a agarrar toda esta ecuación. Y me voy a fijar solo esto. Eso borramos y me quedo con eso. Este escalar lo voy a pasar a multiplicar acá. Y me queda esto. Esta formulita. Me queda esa fórmula. Y esta es una ecuación diferencial vectorial y se llama la primera fórmula de Frenet-Cezanne. Y es un vector, este es un vector, que está expresado como su módulo multiplicado por un vector que le da su dirección, que es unitario. Seguimos hablando de vectores, fíjense, esto es un vector también, solo que es un vector que ahora se desprende de una ecuación diferencial. Esto es una ecuación diferencial, ¿no? Y el resultado de esta ecuación diferencial dice que cuando yo derivo el vector tangente unitario respecto del arco, es igual al vector curvatura. Su módulo vale la curvatura, que es positivo, y su dirección lo toma del vector normal unitario. Así se llama este vector. El vector normal unitario, y es perpendicular al vector tangente unitario y tiene el sentido donde la dirección donde vira la función. Donde vira ya hemos explicado hace un momento. Si quiero dibujar el vector tangente unitario, ese vector será así. Donde dobla o donde se dobla la función. ¿Será ese? ¿O será este otro? Voy a tomar el vector con el mismo tamaño, porque es unitario ahora, y lo voy a trasladar, digamos, acá. Ese vector está apuntando así, siempre es así, donde vira la función, donde se dobla la función, es decir, en la parte interna de la curvatura. Es un vector que está apuntando en esa dirección, en ese sentido de dirección. Y su dirección es perpendicular al del vector tangente unitario. Todos estos vectores tienen el mismo tamaño. Este tiene el tamaño 1, este tiene el tamaño 1, este tiene el tamaño 1 y este tiene el tamaño 1. ¿Por qué tienen el mismo tamaño? Porque todos son unitarios. El vector normal es unitario. Y acá acabo de dibujar el vector tangente unitario. En cambio, si yo dibujo este vector, ese vector, dibujándolo, sería diferente, ¿no? Sería un vector que va a tener el mismo sentido, va a tener la misma dirección, pero va a tener un tamaño diferente. Va a tener un tamaño diferente. Este vector verde es este vector, ese. Ese es el vector verde. Y este es el vector naranja. Ese es el vector naranja. Digamos, con este naranja no se ve muy bien. Digamos que ese es el vector naranja y el vector verde es este. Tienen tamaño diferente. Este es unitario, en cambio el tamaño de este otro es K, es la curvatura. El tamaño de este vector verde es la curvatura. Y este vector verde toma su dirección del vector normal. ¿De acuerdo? En cambio el vector tangente siempre es unitario. Siempre es unitario. Pero en todos los casos el parámetro que estoy usando es el arco. Es el arco. Entonces usando el arco es más fácil estudiar las propiedades intrínsecas de las curvas. Bueno, y acá está un poquito la explicación o el párrafo que resume lo que les he explicado, ¿no? Tengo un vector normal unitario, tiene sentido de dirección donde vira la función, este vector naranja es el vector normal unitario, y su módulo es el módulo del vector curvatura, de este vector.
y no es más que el módulo de la segunda derivada. ¿De acuerdo? Una gráfica un poquito mejor elaborada que estas que he puesto acá, está acá, ¿no? Esta es la curva negra, la curva representada con la letra C. El vector tangente es este, que está pintado con verde, y el vector normal está pintado con un color fucsia. Son vectores perpendiculares, el vector tangente es perpendicular al vector normal, y es un vector que apunta donde la función vira, donde la función se está doblando. Entonces, en cada punto de la curva ya tengo dos vectores. Tengo un vector tangente y tengo un vector normal. ¿Cómo se encuentran? Fácil. El vector tangente se encuentra derivando la función. El vector tangente se encuentra derivando la función. ¿Y cómo encuentro el vector normal? Fácil también. Volviendo a derivar la función. Volviendo a derivar la función. Encontrando su segunda derivada. Pero este vector no es unitario. Para tener el vector normal unitario lo tengo que dividir entre su módulo, que es lo que hemos hecho acá. Ya tengo dos vectores entonces, el vector tangente y el vector normal. Y esos vectores son estos, el vector tangente y el vector normal. Con estos dos vectores voy a construir un tercer vector, y a ese vector le voy a llamar el vector binormal. Y si ustedes tienen buena memoria, este vector binormal, ya a este vector binormal ya nos hemos referido la clase anterior. Y hemos dicho que es el vector, así se llama, hemos dicho, al vector de un plano que contiene a una curva. Y ese plano se llamaba el plano osculador, el plano besador de la curva. Y su vector normal se llama vector binormal. Acá está el vector binormal. Ahora le estoy dando una definición un poquito más formal. Y el vector binormal siempre encuentro a partir del producto vectorial entre el vector normal y el vector tangente. Y en este orden, porque en este orden genero un vector de giro derecho. Y con el vector tangente, el vector normal y el vector binormal, ya puedo formar una base local. Y a esa base local se le llama el triedro móvil. Es una base, es una base que está generando un espacio vectorial. Y a esta base se le llama el triedro móvil. Es un triedro que se le da el nombre de móvil porque yo voy a poder encontrar ese conjunto de vectores para cada punto de la curva. El vector, fíjense, aquí está el vector tangente, tangente a la curva, el vector normal, que apunta en la dirección donde vira la función, y haciendo el producto vectorial entre el vector tangente y el vector normal, usando la regla de la mano derecha, obtenemos el sentido de dirección del vector binormal. Y este vector binormal es perpendicular a t y es perpendicular a n. Por lo tanto, formo una base local, una base para cada punto de la curva. Yo genero estos tres vectores para cada punto de la curva. Y por lo tanto da la sensación de que se estaría moviendo, como un dibujo animado. Este vector se va a ir desplazando a lo largo de la curva porque voy a poder encontrar estos tres vectores para cada punto de la curva. Y este triedro móvil tiene dos movimientos. Un movimiento de traslación, se va moviendo así, y un movimiento de rotación. Además de estar trasladándose de un punto a otro, va girando alrededor del vector tangente unitario. Va girando. Por eso se le llama triedro móvil. Es una base local. Es una base afín. Genera un espacio vectorial afín. ¿De acuerdo? A eso se le llama el triedro móvil. Repasando un poquito. El vector tangente se encuentra facilito, simplemente derivando la función. Pero la función debería estar, en principio, parametrizado en términos del arco. Por lo tanto, el vector tangente unitario es el más fácil de hallar. Es la primera derivada y ya está. El otro vector que puedo hallar inmediatamente es el vector normal. ¿Cómo hallo el vector normal? Volviendo a derivar la función, su segunda derivada. Pero este vector ya no es unitario. La segunda derivada ya no es unitaria. Para volverlo unitario lo divido entre su módulo. Lo dividimos entre su módulo. Y ya tengo el vector normal unitario. Y el vector binormal, ¿cómo encuentro? Como un simple producto vectorial.
haciendo lo que hemos aprendido, un producto vectorial usando el determinante o la forma matricial o la forma de transformación lineal que hemos visto cuando veíamos el capítulo de vectores. Entonces a eso se le llama el vector binormal y a este conjunto de vectores le vamos a llamar el triedro móvil. Ya hemos estudiado una figura de mérito, ¿no? Una propiedad intrínseca, la curvatura. Ya hemos estudiado. Y la curvatura no es más que el módulo de la segunda derivada. La curvatura. Esa es una figura de mérito. Y la curvatura estudia, reitero, la forma o cuantifica la medida de cómo la curva se está desprendiendo de una recta. Por ejemplo, en el punto P, esta curva se está desprendiendo de este vector, de esta recta, generado por el vector tangente unitario, de esta forma. Acá tengo una curvatura, este otro lado tendré otra, y en cada punto voy a tener una medida diferente. Siempre lo voy comparando con el vector tangente unitario en cada punto y voy midiendo en ese punto cómo se va desprendiendo la curva de esa recta, de ese vector tangente. A eso se le llama curvatura. Pero hay otra figura, que es otra propiedad intrínseca fundamental, que se llama la torsión. Y si la curvatura mide o cuantifica la medida de cómo la curva se desprende de una recta, la torsión cuantifica la medida de cómo la curva se desprende de un plano. Y ese plano es el plano osculador. Es decir, cómo la curva se va desprendiendo de su plano. Y a eso se le llama la torsión. Y lo puedo medir con la curvatura, con el vector binormal. Veamos. Vamos a hacer un poquito de ecuaciones. El vector binormal ya sé que se encuentra multiplicando el producto en producto vectorial al vector tangente con el vector normal. Lo voy a derivar respecto del arco, a toda esta expresión. Será la derivada del vector binormal respecto del arco será igual a la derivada de t respecto del arco por el segundo sin derivar más el primero sin derivar por la derivada del segundo respecto del arco. El segundo es el vector normal. Ahora, yo sé que la derivada de t respecto de s es la primera fórmula de Frenet-Serret, lo acabo de ver. Acá está. Acá está. La derivada de t respecto de s es k veces n. K veces n, se lo voy a reemplazar. La derivada de t respecto de s es k veces n. Por n. Por lo tanto, todo este término se anula. Todo ese término se anula. Porque tengo n vectorialmente con n. K es una constante. No es un vector, por lo tanto sale fuera del producto vectorial y el único producto vectorial que voy a hacer es entre esos dos. Entre n vectorialmente con n. Pero como n es el propio vector n, su producto vectorial vale 0, porque son vectores paralelos. Eso hemos aprendido del álgebra vectorial. Por lo tanto, el único término que sobrevive es ese. El único término que sobrevive es ese. Y me queda eso. Ahora, yo sé que el resultado de este producto vectorial tiene que ser perpendicular a t y tiene que ser perpendicular a n. Y el único vector que cumple con esa condición es el propio vector n, porque n es perpendicular a t y n es perpendicular también a la primera derivada de n respecto de s. ¿De cómo yo sé esto? ¿De cómo yo sé esto? ¿De cómo yo sé que n es perpendicular a la derivada de n respecto de s? De esto, que ya hicimos. De esto mismo. Yo sé que n es un vector normal unitario. Por lo tanto, voy a tener n escalarmente con n, igual a 1. Entonces, en lugar de tener t acá, voy a tener n. Voy a tener n. Y acá voy a tener n también. Voy a tener n también. Lo mismo acá, este va a ser n. N mayúscula. Este sigue siendo n. Estoy haciendo lo mismo que hicimos hace un momento. Me dejan, bueno, ese es n también, pero como n son iguales, lo sumo, por lo tanto esto es n y esto también es n. Lo mismo que hicimos hace rato. Por lo tanto, ¿qué me está diciendo esta ecuación? ¿Qué me está diciendo esto?
Eso me está diciendo de que n es perpendicular a la derivada de n respecto de s. Son perpendiculares esos vectores. Por lo tanto, aprovechando ese resultado, puedo obtener esto, ¿no? T es perpendicular a n y a b, porque formamos el tríedro móvil. Pero la derivada de n respecto de s solo es perpendicular a n. Por lo tanto, este vector, el resultado de hacer este producto vectorial tiene que ser perpendicular a ambos. Por lo tanto, la única posibilidad que tengo es de que sea perpendicular a n. Por lo tanto, la derivada de b respecto del arco es paralelo a n. Y el paralelismo lo voy a volver ecuación introduciendo una constante de proporcionalidad. Y esa constante de proporcionalidad es la torsión. La torsión tiene signo. La torsión puede ser positiva o puede ser negativa. Pero este signo menos que aparece es del vector b respecto de s. Eso quiere decir que este vector es de n, pero sentido contrario. Entonces, si el vector normal, por ejemplo, está por acá, si ese es el vector normal unitario, el vector b respecto del arco, este vector, será un vector con sentido contrario y más grande. ¿Cuántas veces más grande? Tau veces más grande. Eso quiere decir, esta ecuación está dibujada en esta expresión. Este es el vector normal y el vector b respecto de s es este vector naranja, que es un vector con sentido contrario a n y tau veces más grande. Y la torsión es la medida de cómo la curva se desprende de su plano osculador, de un plano que se llama plano. ¿De acuerdo? Por lo tanto, fíjense, aquí estoy generando otra ecuación diferencial. Ya tengo dos ecuaciones diferenciales. Tengo esta, que es la derivada de b respecto del arco, y ya sabíamos cuánto valía esta. La derivada de t respecto del arco vale k veces n, y la derivada de b respecto del arco vale menos la torsión por el vector normal. Son dos ecuaciones fundamentales. Y esas ecuaciones diferenciales se llaman fórmulas de Frenet-Serret. Frenet-Serret eran dos matemáticos del siglo XIX, más o menos contemporáneos, que han encontrado estas derivadas y que han determinado que estas derivadas sirven para estudiar las propiedades intrínsecas de las curvas, entre otras cosas. Y esas derivadas, esta y estas son las fórmulas de Frenet-Serret. Pero estas fórmulas cumplen una propiedad bien interesante. Si yo derivo la derivada de t respecto del arco y lo multiplico escalarmente con t, el resultado es 0. Si yo derivo, y es lo que acabamos de ver ahora, cuando hemos deducido esta fórmula, cuando hemos visto estas condiciones, si yo derivo el vector normal respecto del arco y lo multiplico escalarmente con el propio vector normal, también da 0 escalar. Y si yo derivo el vector binormal respecto del arco y lo multiplico escalarmente con el propio vector binormal, la derivada también vale 0. Esas son las condiciones de las fórmulas de Frenet-Serret. Y esta condición hemos utilizado, ¿no? Esta hemos utilizado y esta ya hemos utilizado. Y ahora lo estamos formalizando simplemente. Por lo tanto, ya tengo dos fórmulas. Ya tengo esta, la primera fórmula de Frenet-Serret, y ya tengo la segunda fórmula de Frenet-Serret. Bueno, en realidad es la tercera. Me falta encontrar la segunda. Vayamos por la última entonces. El vector normal también puedo encontrarlo haciendo el producto del vector binormal con el vector tangente. Fíjense que estos vectores, el vector normal y el vector binormal, son vectores que son parecidos a los vectores i, j y k. Voy a suponer que ese es el vector tangente. Este será el vector normal, equivalente a j. Y este será el vector binormal. Son vectores unitarios y perpendiculares entre sí. T, N, B o I, J, K en la base canónica que conocemos.
Pero en esta otra base local que estamos generando, le estoy llamando base local, le estoy llamando base local porque es una base que voy a poder encontrar para cada punto de la curva. Voy a tener muchas de estas bases. Por eso se dice que da la sensación de que se mueve, por eso se le llama triedro móvil. Triedro porque forma un triedro ahí, ¿no? Es igualito que la base canónica. Son vectores unitarios y perpendiculares. Si esto es T, esto es N y esto es B, entonces para encontrar N, usando la regla de la mano derecha, multiplicaré B por T. Es como multiplicar K por I para encontrar J. Y si multiplico T por N, encontraré B. Y si yo multiplico N por B, encontraré T. Entonces, todos esos vectores los puedo generar teniendo dos de ellos. Por lo tanto, al vector normal unitario lo estoy generando con B y con T, en producto vectorial y teniendo cuidado de mantener la regla de la mano derecha. Lo voy a derivar a N respecto del arco. Por lo tanto, será la derivada del vector binormal respecto del arco por el vector tangente sin derivar, más el vector binormal sin derivar por la derivada del vector tangente unitario. Perfecto. Esto ya sé cuánto vale. T por S vale menos T por N. Ya lo teníamos, aquí está. Y T respecto del arco también ya lo tengo. Vale la curvatura por el vector normal. Aquí está. Por lo tanto, voy a hacer un poquito de productos vectoriales. ¿Cuánto será N por T? Me estoy fijando ese primer término, ese. ¿Cuánto vale N por T? N por T vale menos B. Con este menos que tengo acá, se vuelve positivo. La torsión por el vector binormal, que está ahí. Ese. ¿Y cuánto vale B por N? B por N vale menos T. Aquí está. Por lo tanto, la curvatura estará por acá y el signo menos del producto vectorial. Y esta es la segunda fórmula de Frenet-Serret, que es una ecuación diferencial también. Por lo tanto, ya tengo mis tres ecuaciones diferenciales, que se llaman fórmulas de Frenet-Serret. La primera, la segunda y la tercera. Los puedo llevar a su forma matricial. La derivada de T respecto del arco lo estoy representando de otra forma así. La derivada respecto del arco de T. La derivada respecto del arco de N. Y la derivada respecto del arco de B. Los estoy representando de esa forma. Y fíjense que estos vectores los puedo representar como combinaciones lineales de los vectores T, N, B. Eso es, por ejemplo, 0 más o 0 en la dirección de T. Me voy a prestar ese vector y lo voy a poner acá. Esto es el vector tangente. Más N, K veces el vector normal y más 0 veces el vector binormal. Bueno, ese vector no tiene que ser tan largo, ¿no? Más, perdón, 0 veces el vector binormal. Estoy completando simplemente, porque en realidad la fórmula solo tiene este, ¿no? La primera derivada solo tiene ese término, pero lo estoy completando con un 0, de tal forma que no influye en el resultado. Acá también puedo completar con un 0 para el vector en la dirección del vector normal, y acá puedo completar también con dos ceros en la dirección del vector tangente y en la dirección del vector binormal, de tal forma que la forma matricial tendría esta expresión, finalmente esa forma. Y fíjense que esta es la forma matricial de las fórmulas de Frenet-Serret. Cuando ustedes hacen el producto entre matrices, tendrán 0 por T, que me da 0, K por N, que es solamente esto, más 0 por B, que me dará esto. Para la segunda fórmula de Frenet-Serret tengo solamente dos términos. Será T por menos K, más 0 veces en la dirección de N, por eso no hay N acá, y más la torsión por el vector binormal. Y ya tenemos con eso las fórmulas de Frenet-Serret en su forma matricial.
Y esta matriz, ¿qué se llama? A ver, ¿qué forma tiene? ¿Qué nombre le ponen a esta matriz? Ustedes se han debido o están viendo, bueno, en realidad ya han debido ver matrices. ¿Qué forma tiene? ¿Qué se llama esa matriz? ¿Qué pasa si transponen esa matriz? Sale lo mismo, ¿no? Excepto el signo. Excepto el signo. Si yo transpongo esta matriz, voy a hallar la misma matriz, excepto en el signo. ¿Qué se llaman esas matrices que se obtienen la misma al transponer, excepto en el signo? ¿Qué se llaman esas matrices? Antisimétrica, ¿sí? Simétrica, correcto. Es una matriz antisimétrica. También se llama matriz oblicua. A las matrices antisimétricas también se les llama matriz oblicua. También se llama matriz hemisimétrica con H. Con H. Todas son formas antisimétricas. Entonces, la forma matricial de las fórmulas de Frenet-Serret son formas antisimétricas. Y son ecuaciones diferenciales vectoriales. Son vectores, pero que hacen derivadas. A esas se llaman las fórmulas de Frenet-Serret. Y en estas fórmulas de Frenet-Serret, bueno, esta la vamos a borrar ya, para no confundirnos, será solo para explicar lo que aumenté esos términos. En estas fórmulas de Frenet-Serret aparecen las dos propiedades intrínsecas de las curvas, la curvatura y la torsión. El módulo de este vector es la curvatura y el módulo de este otro vector es la torsión de la tercera fórmula de Frenet-Serret. En cambio, la segunda fórmula de Frenet-Serret tiene la curvatura y la torsión. Es un poquito más difícil de poder calcular la curvatura y la torsión acá, ¿no? Pero de acá puedo calcular fácilmente la curvatura y de esta otra puedo calcular fácilmente la torsión. La curvatura no tiene signo. Bueno, en realidad sí tiene signo, es positiva, siempre es positiva. En cambio, la torsión puede ser positiva o puede ser negativa. Tiene ambos signos, aunque preferentemente se usa el signo positivo. El signo negativo me está diciendo si se está desprendiendo hacia arriba o se está desprendiendo hacia abajo la curva de su plano osculador. Como ya tengo la curvatura y ya tengo la torsión, puedo definir el radio de curvatura y el radio de torsión. ¿Qué representa? Fíjense que son los recíprocos. Quiere decir entonces que la curvatura, sus unidades serán 1 sobre metros, 1 sobre centímetros, 1 sobre pulgada. En otras palabras, las unidades de la curvatura, si le tengo que poner unidades, las unidades son unidades de longitud recíprocas, inversas, ¿no? Unidades de longitud recíprocas, de tal forma que al hallar su inversa, el radio tenga unidades de longitud. Esto es el radio de curvatura y esto será el radio de torsión. ¿Qué son esos radios? Fíjense que tengo una curva aquí pintada con rojo. Y yo puedo trazar en cada punto de la curva una circunferencia. Y cada una de estas circunferencias tiene un radio y tiene un centro. Tiene un centro y tiene un radio. Donde mejor, esta circunferencia es la que mejor se acomoda en este punto, a la curva, en este punto. Vamos a señalarlo, ese puntito, porque puedo hallar para cada punto de la curva una circunferencia diferente. En ese punto yo puedo trazar esta circunferencia. Y es la que mejor se acomoda a la curva en este punto negro. Habrá otra para esta otra, habrá otra. Fíjense, puedo tener muchas circunferencias. Por ejemplo, puedo tener otra acá. Ahí, esa circunferencia que se acomodará mejor, digamos, no sé, en este punto, digamos, en ese puntito. Tendré otra circunferencia ahí. Tendremos otra circunferencia, muchas circunferencias. Y esta que está con línea punteada es la que se está acomodando mejor en este punto. Y tendrá su propio radio, esta circunferencia. Ese radio es el radio de curvatura. La misma idea geométrica para el radio de torsión, aunque es más difícil de verlo. Es más difícil de verlo. ¿De acuerdo? Pero más o menos es una cosa equivalente. Estaría formando también una circunferencia, pero en una curva que se está moviendo o que tiene una connotación tridimensional, una cosa así. Es más difícil de advertir su forma geométrica de este radio de torsión. Pero el radio de curvatura es fácil y puedo trazar una circunferencia en cada punto de la curva, por más de que la curva se esté desarrollando en el espacio.
por más de que mi curva sea una rosca circular, una rosca helicoidal en general. Y por lo tanto puedo encontrar siempre esta circunferencia, o por lo menos su radio, y también puedo encontrar su centro. Es fácil encontrar el centro y es fácil encontrar la curvatura. Y con la curvatura encontrar su radio. Vamos a hacer ejemplos más adelante en clases donde podamos encontrar o ver cómo se encuentran estos radios de curvatura y estos radios de torsión y demás en cualquier curva, ¿no? Acá que hemos estudiado como repaso general las fórmulas de Frenet-Serret y las propiedades intrínsecas, curvaturas y torsiones. Y la siguiente clase vamos a hacer ejemplos para encontrar curvaturas y torsiones cuando la curva esté parametrizada en términos del tiempo, por ejemplo, del parámetro t, porque estas fórmulas me sirven cuando yo tengo la curva parametrizada en términos del arco. Pero si lo tengo en términos de t, ¿cómo hallo la curvatura? ¿Cómo hallo la torsión? Vamos a hallar esas fórmulas la siguiente clase. Y así vamos a tener completado el estudio geométrico de estas curvas, ¿no? Con estas dos propiedades fundamentales. La torsión es la medida de cómo se desprende la curva de un plano. Entonces eso me dice algo bien interesante. Cualquier curva que está contenida en un plano tiene torsión cero. Tiene torsión cero. Fíjense, no necesito imaginarme cómo es esa curva si me dicen que su torsión es cero. Torsión cero, o sea, es una curva contenida en un plano. Puede ser una circunferencia en el plano X y Y, o una circunferencia contenida en un plano cualquiera. Fíjense, cuando yo tenía una esfera y lo intersectaba con un plano, generaba una circunferencia. Esa circunferencia estaba contenida en el plano. Ese plano es el plano osculador. Y el vector normal de ese plano es el vector binormal. Y su torsión vale cero. Interesante, fíjense, solo viendo la torsión ya me puedo dar cuenta de varias cosas. Una recta no tiene curvatura. Por lo tanto, si yo digo curvatura igual a cero, estoy hablando de una recta. Y si yo digo curvatura constante y torsión cero, estoy hablando de una circunferencia. Por eso es importante las fórmulas de Frenet-Serret, porque solo con los valores numéricos yo puedo darme cuenta. Por ejemplo, yo tengo un plano. Este plano contiene a una circunferencia. A esa circunferencia. Lo vamos a pintar negro, pero le vamos a sacar su relleno. Esta circunferencia está contenida en este plano. Por lo tanto, si yo les digo ¿cuánto será la curvatura de esta circunferencia? Su curvatura siempre es constante, una circunferencia siempre es constante. Entonces me dirán, si la curvatura es constante, es una circunferencia. Pero si además su torsión es cero, ahora tengo seguridad de que realmente es una circunferencia, porque esa circunferencia no se desprende del plano, su torsión vale cero, y esa circunferencia tiene curvatura constante, por lo tanto es circunferencia, es una circunferencia. En cambio, si fuese una elipse, digamos así, lo estoy representando de manera más gráfica, digamos ahí, estoy modificando un poquito a nuestra circunferencia. Si esta es una elipse contenida en un plano, yo diré torsión cero. Entonces es una curva contenida en un plano, es una curva plana, pero su radio es variable. Entonces puede ser, y además es una curva cerrada, entonces puede ser una cosa como esa, por ejemplo, una elipse, cuya curvatura va a variar. Acá habrá menos curvatura y en estos puntos habrá mayor curvatura. En cada punto de esa curva yo puedo saber su torsión y su curvatura y con eso describir la curva. Por eso se llaman propiedades intrínsecas de las curvas, porque la curvatura y la torsión me dicen cómo son esas curvas en cada punto. Y si me dice, tu curva siempre tiene la misma curvatura, entonces es muy probable que sea una circunferencia. Y si me dicen, tu curva además está contenida en un plano, entonces ya sé que su torsión vale cero. ¿De acuerdo? Es interesante, ¿no? Solamente a partir de la curvatura y a partir de la torsión, yo puedo saber cómo es la curva. Por eso se llaman propiedades intrínsecas. Bueno, y con eso damos por terminada la nota.